¿Y si te digo que sobre el caso JFK no está todo dicho? ¿Te lo crees? Pues créetelo, porque llega un nuevo documental con el deseo de contar toda la verdad o parte de la verdad, o desvelar algunos misterios que nunca se desvelaron. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media Podcast. Y hoy vamos a hablar con Manu Díaz enseguida sobre una nueva idea que le ha tenido el director de cine Oliver Stone después de que hayan pasado más de 30 años de su película JFK. Ahora saca un nuevo documental donde espera también, pues, desvelar esa teoría de la conspiración sobre lo que le sucedió al presidente norteamericano y después de tantos años. Así que quédate y disfruta de lo que te vamos a contar enseguida. Y vuelve otra vez Oliver Stone con JFK y vamos a ver cuáles son los motivos de por qué, después de una película, ahora presenta un documental. Y todo esto, quien bien sabe qué hay detrás es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar por aquí una vez más y bueno, la verdad es que con dos temas que me fascinan, que Ujú. son Oliver Stone y el asesinato de Kennedy. Sí, porque parece que es incombustible el asesinato de Kennedy, y además que el hecho de que se vuelva a hablar otra vez de esto y lo vuelva a hacer Oliver Stone. Yo decía que, bueno, que tú sabes qué hay detrás, no es que a lo mejor hayas hablado con Oliver Stone, a lo mejor sí, lo desconozco, pero sí por lo menos vas a tener mucha más información de por qué vuelve otra vez Oliver Stone a tocar un tema como este. Sí, hombre, primero porque es una obsesión personal de Oliver Stone. O sea, el Uh-huh. que Oliver Stone dirigiera en 1991, que después aquí en España se estrenó en el 92, por lo que estamos ahí en fechas cerradas, pero que Oliver Stone dirigiera JFK Caso Abierto, y vamos a mantener el título completo para no confundir, porque el documental se titula JFK Caso Revisado. Entonces, para Mm. se poder distinguir una de otra y no confundirnos, cuando dirigió JFK Caso Abierto, no era una película más de Oliver Stone, sino realmente él estaba profundamente interesado en contar esa historia y en presentar en pantalla sus dudas sobre la versión oficial del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Para la película de ficción del 91 se basó en los argumentos de Jim Garrison, bueno, eh, fue un abogado que años después de que estuviera ya presentado el expediente Warren, donde daban por concluido la investigación y donde establecían que Lee Harvey Oswald había sido asesino único, que no había una conspiración y que los disparos habían llegado todos desde la biblioteca que estaba junto a la carretera por la que pasó el convoy con John Fitzgerald Kennedy. Pues él, en este caso Oliver Stone, pues toma eh, como argumento, pues digamos, la argumentación que Jim Garrison hizo Uh-huh. para poner en duda en un juicio digamos, las conclusiones del expediente Warren. En el 92, pues quizás uno de los elementos que veía Oliver Stone era que al final, pues después de 2 décadas, digamos, la curiosidad o el interés del público estadounidense por lo que lo que era, lo que podía ser la verdadera verdad, lo que realmente había acontecido detrás del asesinato de Kennedy, pues estaba diluyéndose y que ya no pasaba a ser un elemento digamos, de discusión pública
y por eso hizo JFK Caso Abierto. Pero es que, claro, es que el estreno de esta película provocó también que una serie de documentos clasificados eh, que estaban previstos para hacerse públicos en 2029, pues se acelerara todo el proceso de desclasificación de esa documentación, Ujú. eh, desvelándose pues datos que no hasta entonces no eran de dominio público. Y esos son los datos, digamos, las investigaciones que han surgido a partir de esos documentos desclasificados y esa nueva información que se hizo pública pues gracias a la película de Oliver Stone, es lo que ha motivado al cineasta a dirigir este documental. Este documental, JFK, Caso Revisado, mmm, se centra sobre todo en analizar esos nuevos elementos que en su momento él no pudo incluir en la película del 91 porque todavía estaban bajo secreto estatal. O sea que entonces lo que vimos en la película fue, digamos, una parte que se pudo contar, pero lo que cuenta ahora el documental es realmente lo que le habría gustado contar en la película, ¿no? Con más información y con más datos. Claro, él lo que presenta en este documental, digamos, su tesis en este documental es que la argumentación que ya latía en JFK, Caso Abierto, se refuerza gracias a estos nuevos datos. Elementos que según él se refuerzan, que ya Garrison lo había denunciado, que ya Oliver Stone lo había incluido en la película, pues por ejemplo, el hecho de que realmente sí, según Oliver Stone, sí hubo una conspiración, según Oliver Stone, eh, el asesinato, o al menos el asesino, o al menos no el asesino único de John Fitzgerald Kennedy, no fue Lee Harvey Oswald, Ujú. que detrás del magnicidio estaba la CIA, y que todo esto viene sobre todo por el propósito de John Fitzgerald Kennedy, por un lado, de sacar al ejército de Vietnam, por otro lado, de hacer una aproximación, un acercamiento a Rusia, y por otro lado, suavizar las medidas contra Cuba. Esos tres elementos, según Oliver Stone, son los que marcan que se genere esta conspiración para asesinar al presidente, y que quien está al frente del asesinato es ni más ni menos que la CIA. Claro, estamos hablando de que no fue alguien que se volviera loco, que fuera en contra del presidente, ni siquiera otro país, sino que estamos hablando de fuego amigo, ¿no? Del propio país quien quiso acabar con JFK y que supongo que esto también mete en un problema a Oliver Stone, ¿no? Si lo dice tal cual, si fue la CIA, no sé hasta qué punto se va a ver bien que algo así se refleje en un documental o da exactamente igual ya a estas alturas, Manu. Hombre, según Oliver Stone no da igual, en el sentido de que él también justifica que un poco la deriva de su carrera, porque Oliver Stone era uno de los directores estrella en la década de los 80, la década de los 90, y él dice que su posicionamiento político, el haber dirigido JFK, las críticas también pues a la administración Nixon a través de la película que dirigió, todo eso pues ha afectado al desarrollo de su carrera, y que si no sigue dirigiendo más cine, o no tiene mejores presupuestos, o no tiene el respaldo que tenía antes su carrera, viene porque los medios, movidos por, en este caso, por fuerzas oficiales, se han encargado de silenciar su carrera, ¿no? Ujú. Eh, bueno, también es verdad bueno, estos son, digamos, los argumentos que expresa Oliver Stone.
Otra cosa es después que nos creamos a pie juntillas lo que él dice o que seamos un poco más críticos con lo que él nos expone tanto en JFK Caso Abierto como en este nuevo documental JFK Caso Revisado. Bueno, revisado, y yo no sé, Manu, hasta qué punto realmente vamos a seguir siempre sin conocer la verdad. ¿Crees que algún día alguien dirá esto fue así y ya se acaban todos los mitos, todos los rumores, todas las conjeturas sobre este caso de JFK? ¿Crees que esto llegará y que podrá ser descubierto por algún director o alguien que lo pueda llevar y plasmar en la gran pantalla? Yo personalmente creo que el asesinato de Kennedy va a quedar ya para la historia como los crímenes de Jack el Destripador. Claro. O sea, más un mito donde caben todo tipo de interpretaciones y de, eh, digamos, lecturas de lo que pudo haber pasado que un conocimiento fidedigno e irrefutable de lo que pasó, salvo que haya algún documento clasificado que en algún momento salga a la luz que diga, pues esto fue así, así, así y así, y queda demostrado de esta manera. eh, yo creo que en este caso nos vamos a pasar eh, la historia que tengamos por delante de la humanidad mientras siga existiendo los Estados Unidos de América, seguiremos debatiendo si hubo uno o varios asesinos, si hubo bala mágica, no hubo bala mágica, si se disparó desde la biblioteca o se disparó desde la valla, si el disparo vino del frente, vino desde atrás, todo eso, pues bueno, son elementos que quedan ahí y que, en mi opinión, pues van a seguir siendo elementos de debate, porque por mucho que Oliver Stone se empeñe, su caso revisado tampoco cierra el debate. Claro, es que eso te iba a decir, porque claro, estamos hablando de tantas versiones, tantos documentales, tantas, incluso series, de todo, ¿no? Ha habido sobre esto y tiene toda la pinta de que quien sabía algo a lo mejor ya no existe, o desapareció por algún motivo, o ya se pudieron callar todas las bocas posibles de quien podía saber algo, y además que han pasado tantos años que llega un punto en el que la información, si no se traslada de uno a otro, se acaba perdiendo, y puede haber sido el caso que no se registrara en ningún documento y que esto al final, pues, bueno, vete tú a saber lo que ocurrió porque ya no hay manera de conocer la verdad. JFK Caso Revisado, aparte de el propio Oliver Stone, que no solo es director, sino es también uno de los protagonistas del documental, eh, se basa o recurre a un conjunto de investigadores, eh, digamos, autónomos, gente que se ha dedicado a investigar en profundidad el asesinato de Kennedy y gente pues que a lo mejor pues tienen cada cual su área de conocimiento. Eh, y a través de ellos en el documental sí vamos viendo pues cómo ellos consiguieron hablar con alguien que estuvo de alguna manera vinculado o que pudo haber sido testigo o que de haber sucedido lo que se dice oficialmente que sucedió, pues tenía que haber sido un testigo y no vio nada. Eh, pero claro, el problema es que todo esto, eh, Oliver Stone sitúa elementos sobre la mesa, Mm. pero digamos, la línea que tiene que unir esos elementos y dar una explicación es una conjetura, porque él tiene el elemento A, tiene el elemento B, tiene el elemento C y tiene el elemento D, pero claro, son elementos autónomos y él utiliza esos elementos para generar un discurso que para él está cerrado, pero que bueno, pero que está cerrado en base a una elucubración de Oliver Stone, no en base a hechos demostrados y cerrados. Sea como fuere, Manu, esto al final siempre sigue interesando, ¿no? Son cosas que muchos y nuevas generaciones dirán, bueno, sí, un presidente de Estados Unidos que en su día pues se lo cargaron. Claro, yo no sé hasta qué punto también llega un momento en el que el interés por algo así se puede perder.
En este caso, claro, que no estamos hablando que se cargaran a un presidente cualquiera, Ujú. que en Estados Unidos se han cargado a dos. Se cargaron a Lincoln, Sí. que abolió la esclavitud, y se cargaron a John Fitzgerald Kennedy, que era un presidente que desde el día uno de su mandato, su prioridad era, digamos, las políticas sociales, y que había hecho un acercamiento para la comunidad afroamericana. Fue bajo su mandato que en el sur de Estados Unidos se obligó a los colegios a dar clases integradas, donde alumnos blancos y alumnos negros estuvieran en la misma clase, hasta el punto de poner el ejército en la calle para conseguir que los alumnos, los estudiantes negros pudieran entrar en el instituto sin que nadie, ni siquiera el gobernador pertinente, pues les impidiera el paso. Eh, entonces, claro, está el asesinato de Kennedy, por un lado, era la promesa de poder solucionar algunos de los problemas sociales más determinantes de la sociedad estadounidense, y por otro lado, su asesinato marca lo que es el inicio de la pérdida de inocencia Ujú. del público estadounidense, donde ya de repente empiezan a plantearse de que a lo mejor el Estado no es una cosa benévola y que está ahí cuidando de ellos y que lo que quiere es lo mejor para los ciudadanos, sino que a lo mejor el Estado tiene otras prioridades, y ellos pues pueden ser cabezas de turco. Claro. De todas formas, Manu, si es verdad lo que cuenta Oliver Stone, ¿no? Sobre este caso revisado, según dice, parece que había varias opciones, ¿no? Para acabar con Kennedy en su momento, y hasta 4 equipos fueron los que estaban preparados para acabar con él. No sé si en Tampa y en 2, 3 lugares más del recorrido que tenía pensado hacer el presidente. Claro, con esa idea, como dices tú, de acabar con él en su momento, ya cuando pues estaba haciendo cosas que no quería el resto de administración, o de la administración que tenía detrás, que hiciera. Efectivamente, a ver, según los datos que él presenta, hubo intentos fallidos previos, y Ujú. que a Oliver Stone le interesa sobre todo específicamente uno de los intentos fallidos, porque digamos que los elementos que formaban parte de ese intento de asesinato son tremendamente similares a lo que pasó en noviembre de 1963 en Dallas, Mm. en el sentido de que había un supuesto asesino francotirador con un perfil muy parecido al de Lee Harvey Oswald, en el sentido de que digamos, había tenido el mismo recorrido militar de Lee Harvey Oswald, también había tenido una vinculación con Rusia, con el comunismo, o sea, que realmente eran casi que eh, eh, el mismo personaje con diferente cara. En eso se apoya Oliver Stone para decir, es que, claro, es que el Lee Harvey Oswald fue un cabeza de turco, porque ya previamente teníamos el caso de esto donde estaba fulanito, que este iba a ser el cabeza de turco en lugar de Lee Harvey Oswald, Claro. pero como aquello no salió, pues al final le tocó a Lee Harvey Oswald en Dallas. Bueno, pero al final sigo insistiendo, la verdad es que lo que decíamos al principio, Manu, que detrás de todo esto puede haber mucha especulación, ¿no? Y puede haber mucha paja, ¿no? Porque hablamos de relaciones Fidel Castro, la URSS, los intereses del propio Estado, de qué habría pasado si no llega a haber muerto, si se llega a descubrir, a lo mejor, pues qué trama había detrás, a lo mejor habría sido un caos, ¿no? En el propio en la propia Norteamérica, ¿no? Imagínate que se filtra, si es verdad lo que cuenta Oliver Stone, que al final la CIA quiere matar a su presidente, lo que habría sucedido, ¿no? Esto habría sido también, digamos, a lo mejor, pues otro pensamiento que puede darse para una película, si a Oliver Stone le da por ahí, porque si no me equivoco ya tuvo la de Nixon, la de JFK, caso abierto, y no sé si tiene alguna más también relacionada, puede ser que Platoon a lo mejor, ¿no?
Bueno, realmente Platoon, lo que es la trilogía que forma Platoon, Mm, nacido el 4 de julio y Entre el cielo y la tierra, es su trilogía de Vietnam, vale. donde él Mm, más bien habla de sus experiencias como soldado que fue a la guerra y lo que él vivió allí. Después tiene su trilogía de los presidentes, que es JFK, Nixon y W, aunque W es una película muy floja y que no tiene, la verdad es que no tiene categoría para estar en esa terna. Eh, pero después también está su trabajo en el terreno del documental previo a este documental de JFK. O sea, Comandante, quizás es su trabajo documental más representativo y que se basa en las entrevistas que él tuvo con Fidel Castro y donde también, pues ujú, obviamente, el tema Kennedy salió. claro. Pues Manu, para ir acabando, ¿realmente crees que, no sé, Oliver Stone va a contarnos algo más de lo que contó o lo que se ha sabido? Porque como tú bien indicas, mucho se ha hablado de esto y aunque todo haya ido pues caminando poco a poco y se hayan desclasificado documentos y demás, va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda dar el bombazo y convertir este documental en algo a lo mejor que marque el punto de inflexión en esta historia. Sí, no, yo personalmente yo creo que no. Claro. Yo creo que va a ser un documental muy interesante, muy bien realizado, con un montaje fantástico, porque son un poco las señas de autoría de Oliver Stone, pero hasta qué punto este documental va a tener la relevancia que tuvo a principios de los 90 JFK Caso Abierto, yo creo que no. Yo creo que esto pues va a quedar más bien como un apéndice, una postilla a la película del 91 y a lo mejor, pues bueno, pues para él algunas cosas van a quedar más cerradas, más concretas en el documental, pero personalmente tampoco creo que lo que nos vaya a llevar mucho más allá de donde nos llevó en 1991 con la película sobre el juicio de Jim Garrison. Ujú. Creo que ahí, que para mí JFK Caso Abierto sigue siendo la obra maestra de Oliver Stone, yo creo que él ahí lo dio todo y lo demás, pues bueno, pues son eso, apéndice para ir sumando información que en aquel momento pues no la tenía a mano. Que puede ser que a lo mejor se quedó con mal sabor de boca y por eso también participa, ¿no? Él como protagonista también en el documental, para contar un poco más, ¿no? De lo que no pudo o lo que no le llegó en esa primera parte o en esa primera película con Kevin Costner. Sí, no, y que entre otras cosas él está presente ahí también en Ujú. parte por eso, porque para entender por qué se desclasificaron esos documentos hay que retrotraerse a su propia película. Claro. Y después, por otro lado, vamos a ver si hay algo que Oliver Stone ha querido ser desde que cogió por primera vez una cámara, es un analista de la historia de Estados Unidos. Y si en ese interés de ser un analista de la historia de Estados Unidos tienes que una película tuya ha supuesto un punto de inflexión, Claro. pues evidentemente Ujú. lo vas a introducir y te vas a poner la medalla, no vas a dejar Ujú. pasar esa oportunidad. Efectivamente. Pues para los que están escuchando este podcast, para ti que estás escuchando este podcast, solo te digo, y como ya también apuntaba Manu, que JFK, la película de Kevin Costner, JFK Caso Abierto, estamos hablando de 1991, que han pasado 30 años, 1991-1992, 30 años sí o sí. O sea que otra vez vemos cómo 3 décadas pasan volando, Manu. Sí, la verdad es que sí, pasan muy rápido, pero en este caso podemos decir que nosotros nos conservamos mejor que Oliver Stone. Esto sí que es un caso abierto el nuestro y no un caso revisado. Pues Manu, como siempre un placer escucharte, saber un poco más del mundo del cine, en este caso también de historias relacionadas con películas y con un documental que trae Oliver Stone y que bueno, que seguramente, bueno, algo más sabremos, pero también va a ser muy difícil que algún día alguien cuente toda la verdad. Y nada más que la verdad, como se suele decir. Así que Manu, como siempre, lo único que me queda por decirte es darte las gracias y además que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta el siguiente capítulo, Manu. Chao. Chao.
Pues como ves, no está todo dicho sobre el caso JFK, y Oliver Stone, el director, pretende dar a conocer esa parte que no se conoció en 1991 con su película. Como siempre, espero que hayas disfrutado de este contenido, que te haya sobre todo entretenido, que esa es la idea de World Media, por lo menos hacerte pasar un rato, distraerte, olvidarte del resto del mundo y centrarte en lo que te contamos a través de este formato podcast. Y te invito a que sigas buscando todos los contenidos que hemos creado para ti en World Media, que he creado para ti, y que vas a poder encontrar en worldmedia.es, así como en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, iTunes, todas ellas, ahí nos encuentras como World Media. Te espero en un siguiente capítulo de este podcast. Como siempre me despido, soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.